buenos días a todos, bienvenidos nuevamente a nuestros webinars Alumina. Hoy nuevamente los recibimos, pues como todos los jueves a las 11 de la mañana con temas muy importantes. Antes de empezar, como todos los webinars, quiero recordarles cuáles son las normas generales del webinar. Recuerden que ustedes pueden hacer sus preguntas en el momento en el que les surjan, en el momento en el que las tengan. Simplemente utilizan el apartado que está en la columna derecha de sus pantallas, que se llama preguntas y respuestas. Allí simplemente diligencian su pregunta, por favor diligencien su nombre para que podamos responderles a ustedes. Y nosotros al final de la charla vamos a tomar unos minutos para responder la mayoría de las preguntas posibles. Recuerden que cuando terminemos la charla y a vuelta de correo les llegarán las memorias de la charla junto con la presentación, digamos, que ustedes están viendo y las respuestas a las preguntas que no alcancemos a dar en vivo, ¿vale? Adicionalmente, quiero también contarles que invitarlos a que nos sigan, que utilicen nuestro canal en YouTube. Nosotros tenemos un canal en el que estamos publicando información pertinente, en el que estamos publicando, por ejemplo, todos los webinars que hemos tenido. Si usted se perdió alguno y quiere verlo, puede encontrarlo allí colgado en nuestro canal de YouTube, que es Alumina Arquitectura, así nos puede encontrar. También síganos en nuestras redes sociales, en LinkedIn, Alumina Arquitectura. Y desde luego síganos en nuestro blog que tenemos en nuestra página web. Bueno, hoy tenemos un tema súper interesante y creo que ha sido muy bien recibido por todas las invitaciones que enviamos y la buena acogida que ha tenido entre el público. Como todos sabemos, la norma sismo resistente es la base de la construcción en Colombia, es lo que utilizamos todos los profesionales de la construcción como base para poder construir en Colombia. Entonces tenemos un tema súper importante que vamos a tratar hoy, que es ¿para dónde va la norma sismo resistente respecto a los cerramientos arquitectónicos? Esto nos lo va a dictar, pues, una persona con muchísima experiencia y quiero primero que todo presentarnos. Bueno, mi nombre es Gabriel Cubillos, yo soy arquitecto de profesión y vocación, soy el director de la gestión del conocimiento en Alumina y nos va a estar acompañando el ingeniero Andrés Hurtado. Él es ingeniero civil con una especialización en gerencia de proyectos y con una maestría en gerencia de proyectos. Tiene 20 años de experiencia general como ingeniero, pero 17 de estos 20 años los ha dedicado a el trabajo precisamente con los herramientas arquitectónicos, que en el aluminio, el vidrio y todos los materiales de la piel de la edificación. Andrés yo podría decir que es el ingeniero calculista más reconocido del país en lo que se refiere a los herramientas arquitectónicos y hoy nos va a estar acompañando. Precisamente él hace parte también de la Asociación de Ingeniería Sísmica, que es quien estaba haciendo la revisión de la norma sismo resistente. Ha hecho parte por los últimos, pues ya lleva un poco más de un año haciendo parte de la AIS. Ya Andrés nos contará un poco más de esto también. Y digamos que Andrés va a estar acompañándonos, dándonos este tema. Antes de entregarle la palabra a Andrés, quiero contarles un poco acerca de Alumina. Para los que no han asistido a las presentaciones anteriores, quisiera contarles quién es Alumina, qué hacemos nosotros. Alumina es un transformador de aluminio que desde hace años ha sido el líder del mercado. Pero nos encargamos de transformar aluminio no simplemente en perfiles y láminas, sino en soluciones a cada una de las industrias. En este caso, la industria que nos tiene reunidos hoy aquí es la industria de la construcción. Así que dentro de las soluciones que nosotros hemos desarrollado en Alumina están para la industria de la construcción. Alumina tiene 2 plantas de producción, una en Cali, otra en Medellín. Tenemos oficinas comerciales en Bogotá, Medellín, Cali, Barranquilla, en Miami y en Quito. A través de estas oficinas comerciales y estas plantas de producción atendemos a más de 600 clientes a lo largo y ancho de Latinoamérica, Centroamérica y Norteamérica. Tenemos más de 1000 colaboradores y contamos con la alianza de más de 1800 proveedores. Alumina fue el pionero de la transformación del aluminio en Colombia. Ha sido todo el tiempo, desde los más de 60 años que llevamos transformando aluminio, el líder y continuamos con el liderazgo hoy en día. Ahora sí, sin más preámbulos, Andrés, muy bienvenido, muchísimas gracias por acompañarnos y el público es suyo. Muchas gracias, Gabriel. Buenos días a todos. Como decía Gabriel, mi nombre es Andrés Eduardo Hurtado, soy ingeniero civil, soy miembro de la Asociación de Ingeniería Sísmica del año 2016, soy miembro del Comité Técnico C95 del Incontec, soy miembro del Comité Técnico de la Asociación Colombiana de Transformadores de Vidrio, ACOLVICE,
He trabajado en conjunto con el ICONTEC y la Asociación de Ingeniería Sísmica en el desarrollo, actualización e implementación de las normas de los herramientas arquitectónicos, tanto de ventanería, vidrios, barandas, sistemas vidriados y elementos anexos. Estoy muy enfocado en el mejoramiento de la industria y esperamos que sea un mejoramiento para bien y para mejorar la competitividad de Colombia. El tema que nos compete el día de hoy, del cual les quiero hablar, es el futuro de la NSR 21 sobre cerramientos arquitectónicos. Y específicamente esta NSR 21, pues todavía no se llama NSR 21, sino que la modificación o la propuesta de modificación de la NSR 10. Andrés, perdón que te interrumpa, disculpa. ¿Puedes minimizar la ventana del Teams donde aparezca la imagen mía para que todos puedan ver la presentación completa? Eso, súper, gracias, sí, muchas gracias, gracias. Gracias, Gabriel, por la anotación. La NSR 10 ha tenido muchos ajustes debido a la aceleración que ha tenido las normas internacionales y los eventos que han pasado en Colombia. Y a raíz de eso ha salido una propuesta de cambiarla y actualizarla, y ahora se va a llamar, si no alcanza a salir este año, que no creo por la pandemia, la meta era que fuera NSR 20, pero creemos que va a ser NSR 21. ¿Y por qué va a cambiar la NSR 10? Va a cambiar principalmente porque los códigos internacionales, como el International Building Code, ha tenido un cambio muy importante en su versión del 2018. Y buscamos coordinar los trabajos de los códigos internacionales con los códigos colombianos. La Asociación de Fabricantes de Estructuras en Concreto y la Asociación de Transformadores de Estructuras en Acero también han tenido actualizaciones en sus códigos de construcción, buscando tener construcciones más seguras, más relevantes para las necesidades del mercado. Y a partir de eso, Colombia identificó, a partir de la Asociación Asesora Permanente que rige el Ministerio de Vivienda, hacer la actualización de la NSR 10. Se trabaja en conjunto con los comités de arquitectura de la Asociación de Ingeniería Sísmica, que es el AIS 500, y buscamos también mejorar la armonización de los diferentes títulos de la NSR 10 en conjunto con todos los parámetros que tiene cada uno. Y adicionarle otras normas y elementos que han sido hoy ya regulados para la regulación y construcción en Colombia. ¿Cuál es la idea? Coordinar con el capítulo título A sobre las responsabilidades de las licencias de construcción, que es algo muy importante, que ustedes han visto que ha incrementado la demanda de los soportes técnicos de los proyectos y de los elementos no estructurales para ejecutar los proyectos como tal. Entonces, la idea es que sea un protocolo y un proceso regulado. Mejorar el capítulo del título B sobre las hipótesis de cargas para los diseños de los elementos. En los elementos no estructurales hay unas hipótesis de carga que están un poquito pendientes de corregir. Ya están esas correcciones, que una muy importante la vamos a ver más adelante para los sistemas de barandas. Mejorar la concordancia de otros elementos como el título C de concreto, el título D mampostería, estructuras metálicas y madera, para que sea congruente toda la norma en los diferentes capítulos que tenemos. Y uno muy importante, y es mejorar la relevancia de la supervisión técnica, que está en el título I. Esos son como los puntos más relevantes que son de gran fondo para nuestra norma en Colombia y que se busca con esta revisión de la norma sismorresistente. Pero, ¿dónde están los cambios que nos interesan a nosotros por los herramientas? Estos cambios los estamos proponiendo a partir del comité AI-100. El comité AI-100 es el comité encargado de los títulos J y K de la NSR 10. Dentro de este comité se ha desarrollado un nuevo título para los elementos que nos competen a nosotros con los herramientas en vidrio, donde ese título, que antes era el famoso K4, el título K se reestructuró completamente y tiene otro orden de título, que es el siguiente. La propuesta es que sea un título K1, donde están las generalidades, propósito y alcances del título K. Un título K2, que es el que se ha ampliado de una forma importante y se ha ajustado a algunos elementos que de pronto no eran muy fáciles de interpretar. Un título K3, que incluye todos los decretos únicos reglamentarios, que son en total 22 decretos únicos, 16 decretos del Ministerio y 6 de departamentos administrativos,
referentes directamente al sector de la construcción, y un título K4 que incluye todos los reglamentos técnicos y otras normas de construcción. Aquí está el RAS, el RETIER, RETILAB, RETICU y RETITEL. Todos los reglamentos que tenemos, también están los reglamentos de manejo de aguas, los reglamentos de trabajo en alturas, están incluidos dentro de este título K4, dándole rigurosidad de cumplimiento a partir de la norma sismo resistente. Esto es un avance muy importante para estos reglamentos que eran exigidos más de parte de los constructores y no por parte de los entes reguladores del Estado. Ahora entremos un poco más en fondo en lo que el motivo de este webinar. ¿Qué ha cambiado en la NSR 10? ¿Y qué va a cambiar, qué viene para las personas que trabajamos los cerramientos arquitectónicos? Uno de los primeros puntos que me pareció importante iniciar era los pisos en vidrio. ¿Qué pasa con los pisos en vidrio? Los pisos en vidrio son una solución arquitectónica muy popular hoy en día, que ha tenido diferentes requerimientos, diferentes responsabilidades, diferentes usos. Hay muchos pisos en vidrio en centros comerciales, en edificios privados, en edificios de oficina, pero hay unos vacíos en los pisos de vidrio y en sus diseños y usos que se trataron de solucionar en esta revisión de la NSR 10. ¿Qué buscamos solucionar? Buscamos que las cargas de los pisos de vidrio estén bien estipuladas. O sea, los requerimientos de carga de cada uno de los componentes de vidrio estén claramente definidos. Para las personas que pronto en algún momento han mirado la norma, los pisos de vidrio exigen unas cargas puntuales ubicadas de una forma no muy precisa. Entonces, esas cargas puntuales, que son cargas concentradas que tiene que aguantar el piso, están ya definidas en la nueva NSR 10. El área específica de aplicación de la carga también está definida y los valores de resistencia que tiene que tener esta carga. Y hay un punto muy importante que es una duda que siempre sale al sector de los arquitectos cuando usan un piso en vidrio, que es ¿y qué pasa con el deslizamiento? Este deslizamiento va a estar ya incluido en la nueva norma sismo resistente con un límite de resistencia al deslizamiento para los vidrios que se usen para los sistemas de piso. Si ustedes saben, los vidrios son elementos de alta planidad, son absolutamente lisos y pueden generar una caída y afectación del confort en estas implementaciones. Este es uno de los factores que se tratan de llenar, o uno de los vacíos que habían en los elementos de piso de vidrio hoy en día en la norma actual. Entonces, este valor y cómo se prueba estará ya incluido en la norma sismo resistente en su próxima versión. Otro punto muy importante, y es uno de los puntos por los cuales hace 4 años me vinculé a trabajar con el Incontec, era el desarrollo de la norma de ventanería. Como en otro webinar estuvimos hablando sobre la nueva norma de ventanería, en la NSR 21 va a salir el requerimiento de cumplimiento de la norma de ventanería que se ha desarrollado con el Incontec para Colombia. ¿Qué se busca en esta norma? En esta norma, que está basada en la NAPS 440 del 2017, es la norma de cerramientos arquitectónicos de Estados Unidos, buscamos buscar una clasificación de los productos de ventanería en 2 clases principales, unas ventanas clase 1 y unas ventanas clase 2. Dentro de los requerimientos de la NSR 10 especifica que los cerramientos hasta 30 metros de altura pueden emplear ventanas de la clase 1 y cerramientos por encima de los 30 metros deben emplear ventanería clasificada en la clase 2. ¿Esto es para qué? Para que los requerimientos y los desempeños de los productos mejoren acorde a los tamaños de los edificios. La NTC 6313, que es la norma que refiere la norma sismo resistente, trae consigo unos valores que cambian completamente el desempeño y el requerimiento de los productos de ventanería. Esto está enfocado en el desempeño como tal de la ventana. Entonces, ¿qué me mide la NTC 6313? Me requiere deformaciones mínimas de los elementos de soporte del vidrio, espesores mínimos de perfiles, o sea,
la filosofía de reducir y los perfiles para tener un producto van a tener un límite, porque recuerden que los perfiles entre más delgados afectan su funcionalidad y su uso con el cliente final. No está bien que un producto de ventanería sea doblado por las manos del usuario. Entonces les colocamos un límite a esos elementos de perfilería, un espesor determinado para ventanas y un espesor determinado para cerramientos de fachada. Hay una calidad mínima de los materiales de las ventanas, o sea, los aluminios, el PVC, la madera, el hierro o elementos nuevos que se deseen implementar para los desarrollos de cerramientos de ventanería también deben tener una calidad mínima que están especificados en esta NTC. Y como les decía al principio, el desempeño en general del cerramiento. Adicionalmente, en esta NTC 6313 hay 4 factores importantes a tener en cuenta. Está especificada la carga mínima de diseño, está especificada una carga estructural, que es esa carga mínima multiplicada por un 150%, o sea, 1.5 veces la carga de diseño. ¿Eso qué me garantiza? Que yo diseño mi ventana, por decir algo, a 40 kilos por metro cuadrado, que es la carga mínima de viento en Colombia, pero mi ventana, una vez instalada, me tiene que aguantar 60 kilos por metro cuadrado. Esa es la carga estructural. Independientemente de la deformación y otros requerimientos, mi ventana tiene que tener la capacidad de que si hay una sobrecarga, un evento no esperado, la ventana no falle o no se caiga. Uno de los factores radicales en esta norma es la permeabilidad al aire. Muchas personas que de pronto vivan en Medellín o la costa, donde las cargas de viento a veces son un poco más altas, se han enfrentado al famoso chiflido de las ventanas, que cuando cierran las ventanas empiezan un silbido en las ventanas. O las personas que viven en ciudades como Pasto o Bogotá o la zona de Río Negro van a encontrar que las ventanas empiezan a entrarles el frío. Este requerimiento de la permeabilidad del aire es uno de los valores más radicales en los cerramientos de ventanería y que va a estar limitado en la norma NSR 10, amarrado a la NTC 6313. Y anexo a la permeabilidad del aire están los límites de filtración al agua máxima. O sea, vamos a tener un límite, una filtración de aire limitada y una filtración del agua limitada. Recordemos que las ventanas y los cerramientos no son esclusas de submarinos. Son elementos que aunque tienen un desempeño adecuado, a determinadas condiciones puede que tengan algún tipo de filtración. Entonces, aquí tratamos de acotar esos límites para que los usuarios tengan claro qué están comprando y los fabricantes de los herramientas tengan claro qué están ofreciendo. Y hay un valor importante que son las fuerzas de operación. A muchas personas les habrá pasado que las ventanas son muy duras o no las pueden abrir o la manija no corre. Entonces hay un valor mínimo de carga para poner en operación los herramientas que también están estipulados en esta norma. Estos son unos valores, los 5 puntos más representativos que tiene la norma que afectarán directamente el replanteamiento de cómo estamos haciendo nuestros productos y que todas las empresas constructoras puedan tener el mejor producto sin tener una afectación directa en los valores del producto. Bueno, ¿cuál es el requerimiento de lo que les decía? Ahora las ventanas van a ser medidas por su desempeño. Aclaro en esta diapositiva que son las ventanas externas, porque hay ventanas que son internas que van a tener unos requerimientos diferentes o no tienen esos requerimientos. Y quería acompañar este video con una prueba de agua que hemos hecho en Alumina, que de pronto ilustra un poco lo que es una filtración de agua y presiones aplicadas en ello. Esta es una ventana que ha llevado más de 15 minutos de filtración de agua y presenta un reborboteo al aumentar la presión de aire forzando el agua a entrar. Entonces, bajo este tipo de pruebas, uno prueba cuál es el límite, cuál es la altura del sillar de la ventana y hasta dónde puede llegar la ventana sin tener una falla en su filtración. Esto es algo que puede pasar en un cerramiento y la ventana podría estar funcionando sin generar filtraciones. Cambiando un poco de tema de nuestras ventanas que son tan queridas, pasamos ahora a las barandas. Las barandas es otro de los puntos importantes y radicales que hay en la NSR 21
y tiene que ver con el desempeño de los cerramientos de barandas. La evolución de las barandas a nivel mundial ha cambiado mucho y tenemos barandas que son all glass, que son barandas solamente en vidrio, pero esas barandas que están solamente en vidrio no tienen un requerimiento específico de cómo deben ser. Entonces muchas empresas de la mejor manera o con algún acierto técnico o un acompañamiento a veces bueno, otras veces no tan bueno, han generado diferentes propuestas de cerramientos de barandas. Y hay un vacío en la normatividad sobre los cerramientos de barandas de cuál es la mejor baranda y cómo debe ser. Entonces, esta evaluación de los elementos de barandas ha generado el desarrollo de dos normas para barandas específicas que están amarradas a la NTC 6320 y 6321, donde hacemos una adición a las cargas de diseño. Esta adición a las cargas de diseño tiene que ver para las personas o ingenieros que han trabajado en las barandas en la norma actual tienen una carga horizontal de 100 kilos por metro lineal. Entonces, todas las barandas en Colombia tienen que aguantar una carga de 100 kilos. En el IBC 2018 y en la norma y el ASC 07, las cargas de barandas no son de 100 kilos, sino que son de 0.75 kilonewtons, o sea, 75 kilos, es una carga más bajita. La propuesta es que la carga viva se reduzca a ese valor, al valor que se usa en los otros códigos para que sea acorde a los requerimientos internacionales y otros códigos también europeos, pero se le adicionan dos condiciones de carga específicas. Una es la carga puntual, que adicionalmente la carga distribuida que tiene las barandas va a tener una carga puntual de 80 kilos aplicada en cualquier punto de la baranda. ¿Eso qué me afecta? Que tramos de baranda pequeños, de 20 centímetros, 30, 40, si ustedes de pronto en algunas escaleras han visto el recodo de la escalera, son recodos pequeños de 40, 50 centímetros, ese tramito me tiene que aguantar la carga puntual de la baranda. Si yo eso lo convertía carga por metro lineal, si la baranda era de 10 centímetros, me tenía que aguantar 10 kilos. Si era de 20, 20 kilos. Ahora, ese tiene que aguantar esos 20 kilos, pues adicionalmente me tiene que aguantar la carga puntual, que es la carga de la persona apoyándose en la baranda para generar un uso adecuado o un soporte sobre el usuario. Esa carga va en todos los sentidos. Eso también me limita a mí el uso de los bolillos de pasamanos que van simplemente puestos con unos empaques o pegados o con algún elemento. Entonces mi pasamanos, cuando yo le haga la carga hacia arriba, tiene que mantenerse ahí. Entonces, esto mejora un poquito las buenas prácticas de los cerramientos. Hay una aclaración sobre un factor de seguridad. Cuando las barandas son solo en vidrio, la norma actual pide un factor de seguridad de 4, volviendo las barandas muy costosas para su fabricación. Al necesitar vidrios muy gruesos o limitar el tamaño de las barandas, se aclara que ese factor de seguridad aplica cuando las barandas no tienen ningún tipo de bolillo o elemento de soporte. Entonces hay una reducción también en el factor de seguridad y se mantiene el de 4 cuando las barandas son como la que está en la foto superior izquierda, que no tiene ningún elemento que las corone. Y tiene unos requerimientos especiales para los vidrios para que en caso de que haya una fractura, el vidrio se mantenga en su posición. O sea, tienen que ser vidrios que tengan una entrecapa ionoplástico, que mantenga la rigidez del vidrio y el funcionamiento del cerramiento. Adicionalmente, ampliando el tema de las barandas, se especifica en la norma NSR 21 los valores de resistencia para el cálculo del vidrio. Muchos ingenieros del sector y calculistas de mucho renombre llegan a un laberinto de alternativas cuando buscan cuánto aguanta un vidrio. Entonces, ese vacío lo estamos especificando directamente en la NSR 21 para que haya un valor claro y definido de resistencia de los elementos de vidrio y se pueda hacer un procedimiento de cálculo. Bueno, ampliando un poco el tema para los equipos de limpieza de fachadas. Algunos cerramientos en Colombia tienen sistemas de limpieza de fachadas definidos desde su diseño. En la NSR 21 queríamos incluir esos elementos para que sean elementos que sean aplicables, que sean visibles. Algunos diseños arquitectónicos no contemplan ningún elemento de soporte para los sistemas de limpieza. Entonces también queríamos como llamar ese
a esa revisión de que algunos diseños especiales van a necesitar elementos de limpieza. Entonces se acota los parámetros de diseño para los sistemas de limpieza. Se habla sobre la estabilización de los sistemas de limpieza, cómo se deben operar, cuándo se deben operar, las condiciones particulares de uso para evitar casos como el de la foto del lado izquierdo superior, donde la góndola falló y para salvar a la persona se hace una extracción por un piso, rompiendo uno de los pisos de la fachada, uno de los vidrios. Y unas medidas máximas de plataformas y uso de estas. En Colombia eso se debería normalizar porque plataformas muy anchas generan inestabilidad en su operación. Entonces también en las normas internacionales hay una limitación sobre el uso de las plataformas, la cual está definida en la norma NSR 21. Adicionalmente, se aclara las deformaciones de los vidrios. Si alguien ha estado de pronto mirando en la norma, las deformaciones propias del vidrio no están definidas en la NSR 10. El vidrio se deforma lo que se deforma. Hay que aclarar que los vidrios son elementos muy flexibles. Estamos hablando de láminas que tienen una alta deformación, aunque no es un material de ingeniería, los materiales vidriados son elementos que tienen una deformación muy alta. Entonces, se define que el límite de deformación de los vidrios se trabajan acorde a los requerimientos de la ASTM E1300. Se mantiene esta norma como guía y es una norma que estamos con el Incontec en proceso de convertirla en una norma técnica colombiana para facilitar el acceso de esta información en Colombia. Se amplía los límites de deformación de los elementos de soporte hasta luces de 4 metros. Todos los elementos que soportan vidrio deben deformarse máximo L sobre 175, y si adicionalmente están por encima de los 4 metros hasta los 12, tienen que usar L sobre 240 más 6.35 milímetros de deformación. Estos son los límites para este tipo de elementos que soportan vidrio. Se especifican holguras mínimas entre los vidrios y los elementos que los soportan para permitir la rotación y dilataciones de estos elementos. Y uno de los puntos más importantes es que los vidrios soportados en dos lados, que son los vidrios que tienen la mayor flexibilidad en los diseños, sobre todo en los cerramientos comerciales de primeros pisos, se limita a que la deformación límite de diseño para estos vidrios es de 51 milímetros, o sea, 2 pulgadas. Bajo las cargas de diseño actuales, muchos vidrios superan este valor. Entonces, esto va a llevar a generar algunos elementos de soporte o atiesadores o pie de amigos que ayuden a controlar las deformaciones máximas de los vidrios. Y adicionalmente, también hay un parámetro que se me olvidó colocar aquí, que es el límite de pinzatura de los vidrios. ¿Qué quiere decir esto? Los vidrios que están con junta a tope se pueden deformar para un lado o para el otro. En la norma hay un párrafo muy puntual que especifica que esos elementos tienen que estar sellados o tienen que tener un elemento que evite las deformaciones diferenciales para evitar que alguien doble un vidrio con un apoyo y pueda tener un pinzamiento de los dedos. Es un elemento de seguridad que está incluido dentro de la norma, revisión de la norma. Otro de los puntos drásticos que tiene la NSR 21 es los requerimientos de los elementos de empaques, felpas, que son elementos que son casi invisibles para los herramientas, pero tienen que tener un desempeño técnico porque la vida y la estanquidad de los productos que hablamos anteriormente tiene que ver con estos elementos. Entonces, hay unas normas ASTM que se exigen que se deben cumplir para los elementos de los vidriados arquitectónicos y están especificadas en la norma. De igual manera, las siliconas estructurales que usamos en Colombia, en casi todos los edificios, en muchos edificios en Colombia, no estaba reglamentada dentro de la NSR 10. Lo exigimos ahora cumpliendo los requerimientos de la STMC 1184 para evitar malas prácticas y garantizar la seguridad de las construcciones en Colombia bajo ya un requerimiento de ley y no bajo la experticia técnica del constructor. De igual manera, las cintas estructurales que venden empresas aquí en Colombia también ya tienen una exigencia en la norma que deben cumplirse
para garantizar la estabilidad de los productos. Recuerden que todos estos requerimientos están enfocados en tener el mejor producto, la mejor calidad y sobre todo la garantía de la vida de las personas. Pues en las fotos que ven al lado izquierdo, identificamos un edificio, la foto de arriba es un edificio en Manhattan que se le cayó un vidrio, ya, y eso, pues como verán la altura, es un edificio bastante alto, y pues un vidrio que caiga de 40 metros fácilmente mata 1 o 2 personas sin ningún problema. Y en la foto inferior vemos una foto de un edificio en Sao Paulo donde le pasó exactamente el mismo caso, un vidrio que se desprendió y cayó. Bueno, ahorita entramos en el capítulo de la seguridad ante el impacto humano. Los factores de seguridad de los vidrios, que son de seguridad como tal, vidrios laminados o vidrios templados, tienen un requerimiento que está en la norma NSR 10, pero actualmente no es muy visible, y es la marca del vidrio de seguridad. Mis vidrios de seguridad tienen que tener una marca, así como aparece hoy en día en los vehículos, cuando uno mira el parabrisas de su vehículo, al lado izquierdo arriba hay una marca donde dice la empresa que fabricó el vidrio, el proceso que tiene el vidrio, la clase, si tiene algún código de empresa va el código, y la clase de vidrio de seguridad que tiene este. Entonces, en esta norma NSR 21 se especifica que las marcaciones de los vidrios de seguridad deben ser claramente identificables, ubicados en un espacio visible para el usuario. O sea, si yo compro una ventana con vidrio de seguridad, yo tengo que poder ver que el vidrio tiene una marquilla muy pequeña en la parte inferior derecha, donde dice que el vidrio es de seguridad, qué tipo de vidrio es, si es templado o laminado, qué empresa lo fabricó y cuál es el estándar que cumple ese vidrio. Eso garantiza la entrega de un producto a satisfacción a los clientes finales, y también garantiza que los constructores puedan saber que de verdad están teniendo el producto por el cual pagaron. Recordemos que los vidrios en su tratamiento térmico, una vez instalado, es muy difícil saber si el vidrio es templado, laminado o termoendurecido. Entonces hay que tener unos equipos muy especializados que hacen un análisis de tensiones superficiales sobre el vidrio para identificar el tratamiento del vidrio. Bajo este requerimiento de marcación, queremos que todos los usuarios podamos identificar de una forma clara qué vidrio es. Y de igual manera, los elementos de socorro, bomberos, guardia civil, podrán saber cómo proceder si tienen que hacer algún rescate en algún piso, si el vidrio es templado, si el vidrio es laminado, ya sabrían cuál es el procedimiento a cumplir, y que pueden de pronto romper el vidrio sin hacer afectación a los pisos inferiores. Hay un cambio muy importante que tiene que ver con los diagramas de seguridad de vidrio. Para algunas personas que de pronto han mirado un poco la NSR 10, hay una gráfica muy similar a esta que habla sobre los niveles de riesgo de los vidrios. Entonces está a nivel bajo, los vidrios en azul, nivel mediano, los vidrios que están lejos de las puertas a nivel de piso, y riesgo alto, los vidrios que están al lado de las puertas. Estas alturas, para definir si el vidrio está en mediano riesgo o alto riesgo, cambió un poco. En la norma actual, esa altura era de 50 centímetros. Pero 50 centímetros, lamentablemente, no es la altura de un escritorio. Entonces, acorde a los requerimientos de la norma neozelandesa, que fue la base de este diagrama de áreas de seguridad, y es la base de todo el capítulo de seguridad de la NSR 10, la altura para que diferencia los vidrios de mediano riesgo y alto riesgo pasó de 50 centímetros a 80 centímetros, garantizando que una mesa, un escritorio, tiene una altura entre 70 y 80. Entonces, cubriríamos que todos los elementos que están por debajo de las superficies de trabajo, que ustedes se darán cuenta hoy con sus usos, estarían con vidrios con riesgos medianos. De ahí pasa a una altura de los elementos de marcación de visibilidad que está a 1,20 m, y se conserva que las zonas de impacto estarían entre los 2 metros de altura, entre el nivel de piso y el piso superior. Después de los 2 metros serían zonas sin ningún tipo de riesgo. Adicionalmente, hay más ayudas sobre la identificación de la selección de los vidrios por su riesgo. Hay un punto muy importante que de pronto no es muy claro en la NSR actual y que queríamos aclarar, y es que
se especifica los vidrios de seguridad acorde a sus clases. Los vidrios de seguridad tienen 3 clases, clase C, clase B y clase A. Normalmente los vidrios de seguridad deben ser los de clase A. Los clase C se usan netamente para cerramientos decorativos, vidrios de cuadros, cosas así. Los clase B y los clase C son elementos ya que se pueden considerar de seguridad, pero específicamente los de seguridad que se deben emplear para los cerramientos externos son los clase A, y esto lo especificamos en la norma. Adicionalmente, hay un párrafo que también es un vacío que tenía la NSR 10, y es ¿qué hacemos con los espejos? Los espejos, ¿qué condición tienen? Actualmente la NSR 10 nos pide que los herramientas de las zonas húmedas y baños deban ser con vidrios de seguridad, pero el espejo no es un cerramiento y puede generar daños, inclusive la muerte, en caso de una rotura ante algún evento. Entonces, dentro de la NSR 21 hay un requerimiento para que los vidrios de espejos en las zonas húmedas tengan unos requerimientos particulares de seguridad, que es un procedimiento muy sencillo que hacen empresas aquí en Colombia y que se pueden generar e implementar de una manera muy ágil para nosotros. Proyectos más especializados de cerramientos tienden a importar los espejos desde otros países, pensando que aquí en Colombia no se pueden crear, pero en la realidad es que aquí hay empresas con altas capacidades para hacer este tipo de implementaciones. Y adicionalmente está esta gráfica, que es una gráfica que permite, complementando la gráfica anterior de la diapositiva que teníamos, en qué momento yo cambio entre un vidrio de riesgo medio, bajo o alto. Entonces, aquí están una clasificación de 3 tipos de situaciones donde uno puede especificar en qué momento debe usar un vidrio de seguridad. Los vidrios 1 van a ser de seguridad, los vidrios 2 van a ser de riesgo medio y los vidrios 3 van a ser de riesgo bajo. Entonces, esta gráfica también ayuda a contextualizar a los usuarios, a los arquitectos y especificadores qué tipo de vidrio debo emplear yo acorde a mis diseños y usos que tengan mis proyectos. Entonces, vidrios que tengan, que inicie su parte inferior entre 0 y 80 centímetros, deben ser vidrios de seguridad. Vidrios que estén de 1 metro hacia abajo van a ser con vidrios de seguridad, pero si tengo de 1 metro hacia arriba, van a ser vidrios de seguridad baja. Vidrios que están entre 1 metro y 80 de su arranque van a ser con seguridad media. Vidrieras que estén entre 1 metro y 2 metros de altura, seguridad baja. Vidrieras con alturas menor de 1 metro, seguridad alta. Y la última gráfica, la de la derecha, vidrieras que arranquen entre los 80 y 1 metro van a estar con seguridad media. Esto ayuda un poco a seleccionar, puede parecer un poco enredado al principio, pero a medida que uno va contrastándolo contra la realidad de sus especificaciones, va encontrando la aplicación de una manera muy ágil y puede ser muy fácil para los especificadores. Adicionalmente, ampliando el tema de barandas, hay un requerimiento que muchas personas dicen, ¿y cuál es la altura de mi baranda? Especificamos ya en la NSR 10 y en la NTC 6320 unos requerimientos para alturas mínimas de barandas. Adicionalmente, en la gráfica que ven a la derecha, hay unos requerimientos de en qué momento yo necesito obligatoriamente una baranda y en qué momento no. Entonces, si yo tengo una altura de piso menor de 1 metro y una distancia a un barranco o a un lugar de caída menor también de 1,20 m, voy a necesitar un elemento de protección. Si tengo alturas menor de 1 metro y tengo una pendiente, no voy a necesitar una barrera de protección. Si tengo menor de 1 metro y adicionalmente un espacio abajo superior a 1,20 m, tampoco voy a necesitar elemento de protección. Estas diferentes gráficas, aquí les muestro 4 las que tenemos en la NSR 21, muestra todos los requerimientos para las barreras de protección ante la caída. Adicionalmente, como les decía ahora, exige el uso de vidrios de clase A para los elementos de baranda. Hay unas alternativas para el uso de vidrio solo templado. Entonces, este vidrio solo templado está ampliado para el uso en elementos donde si se rompe el vidrio no le va a caer a alguien abajo, va a estar en unas zonas protegidas, no va a haber un
un impacto ante las esquirlas de los vidrios. Aunque los vidrios son de seguridad, el vidrio tiene un peso importante y puede dañar a las personas de una manera importante. Habla sobre los vidrios de barandas cuando son solamente vidrio, que los vidrios tienen que tener, como les decía anteriormente, la capa ionoplástica que permita que el vidrio posterior a su rotura siga teniendo capacidad de retención de las personas. Habla sobre la diferenciación de qué pasa si yo uso un vidrio con pasamanos o sin pasamanos. ¿Dónde debe ir el pasamanos y cuál es la función del pasamanos en la baranda? Y demás requerimientos se remiten a la NTC 6320 y también, si en caso de requerirse los ensayos en sitio, se refiere a la NTC 6321. Entonces, con estas normatividades y la NSR 10 hacemos un equipo de trabajo para que los elementos de cerramiento de barandas estén completamente bien acotados y definidos y con los requerimientos de seguridad mínimos para los usuarios. Adicionalmente, si se acuerdan, están las tablas para vidrio crudo, las tablas para vidrio termoendurecido, vidrio templado, vidrio laminado. Estas tablas y las zonas de riesgo que tenían los vidrios, estas tablas se han unificado y reducido y han salido nuevas tablas con áreas máximas de vidrios totalmente enmarcados. Esto es nuevo en nuestra norma. También han salido tablas para las divisiones internas con bordes laterales y sin enmarcar, lo cual es también algo nuevo para nuestra norma. Y áreas máximas de vidrio para los sistemas que están soportados en dos lados, con diferentes presiones de viento, que es algo muy importante para los especificadores, para no necesitar hacer un cálculo especializado. Esto es nuevo en nuestra norma. Y el área de uso de vidrio recocido también se reduce a una sola tabla que limita también el uso de vidrio recocido en las zonas de alto riesgo. Entonces también esto es nuevo en nuestra norma. Bajo estos elementos ampliamos el uso de los requerimientos de vidrio, primamos la seguridad sobre cualquier otra cosa y evitamos al patrimonio y a los usuarios. Traté de hacerlo un poquito, está un poquito extensa la presentación y les doy las gracias por la atención y quedo atento a sus preguntas. Andrés, muchísimas gracias por el tiempo, por la dedicación y por la presentación. La verdad, la información está bastante bien. Si puedes dejar de compartir pantalla en este momento, pues para poder responder las preguntas de la gente. Bueno, tenemos varias preguntas. Algunas de ellas, digamos, están orientadas a aspectos que ya trataste dentro de la presentación. Aún así, digamos que voy a repetirte algunas de las que tenemos en este momento. Julio Gómez nos pregunta, de Aluacen, nos pregunta que si la NSR ya tiene fecha de caducidad, mejor dicho, y si ya sabemos cuándo empezaría la NSR 20 a andar. No, todavía no. La NSR 10 tiene todavía vigencia hasta el momento en el que salga el decreto de actualización de parte del Ministerio de Vivienda, firmado por el presidente, estaría vigente hasta ese día. Hay que tener en cuenta que la implementación de las normas y sus modificaciones aplican para licencias de construcción que se solicitan después de la entrada en vigencia de la norma. Eso quiere decir que los proyectos de los próximos 3 o 4 años no van a necesitar un obligatorio cumplimiento en sus licencias de construcción de la NSR 21, pero no exime que los constructores, arquitectos y diseñadores exijan el cumplimiento de algunos de estos elementos al tener ya las herramientas y documentos técnicos a la mano. Y complementando la pregunta, ¿es posible que pase lo mismo que también pasó entonces con la NSR 10? Que digamos que el gobierno sacó la NSR 10 en su momento, dio un plazo para el cumplimiento, pero ese plazo terminó ampliándose 2 veces, digamos, para que entrara en vigor, digámoslo así, la NSR. ¿Es posible que eso vuelva a pasar, verdad? En realidad, ese plazo que hubo se aplicó principalmente para los edificios públicos. Dado que la NSR 98 en su rigor no tenía ningún requerimiento de cumplimiento especial para los edificios públicos detallado, en este caso no es necesario esa actualización o vigencia.
así que no debería de tener una ampliación de plazo. De hecho, pues tristemente algunos edificios públicos todavía hoy no cumplen la NSR 10 Sí. debido a los fuertes inversiones que tienen que hacer para la rigidización y estructuración de los proyectos. Hay proyectos que están todavía en ejecución para la reestructuración y fortalecimiento de edificios públicos, pero la idea es que la NSR 21 no lo tenga. Sí, los reforzamientos que todavía están en curso. Nos pregunta José Antonio García. Esta es una muy buena pregunta. Nos hace una pregunta acerca de la GTC 118, que si se ha hecho ya alguna actualización hasta el momento. Bueno, la guía técnica 118, que es una guía de opcional, es una guía que se generó en su momento con una muy buena intención. La idea es que esta guía sea reemplazada por la NTC 6313. Todos los requerimientos que están en esta guía de uso, desempeño, que fue el primer acercamiento que tuvo Colombia ante un requerimiento de ventanerías, va a quedar completamente cubierto con la norma NTC 6313. La diferencia es que la guía no es de obligatorio cumplimiento. La NT 6313, apalancada en la norma sismo resistente, va a ser de obligatorio cumplimiento. Entonces va a tener un impacto bastante interesante en el desarrollo de los herramientas. Y de nuevo, recalcar que la norma sismo resistente en Colombia está elevada a carácter de ley, así que hace parte del segundo escalón en importancia en la pirámide normativa en Colombia. Correcto. Paulo Prieto nos dice que si dentro de la nueva norma sismo resistente se va a abordar de alguna forma el tema de las fijaciones, digamos por lo que conocemos pues de que algunas especificaciones, de especificar la cantidad de tornillos o el tamaño del tornillo o algo así. Bueno, en la norma, al referirse a la NT 6313, si en la parte que estuve hablando sobre ventanas, me faltó de pronto ampliar un poco el tema, hablaba sobre la carga estructural. Yo les decía que la carga de diseño se define en la norma y hay una carga de diseño estructural que es el 1.5S, la carga de diseño. Ese cumplimiento de la carga estructural tiene que ver con los elementos de fijación netamente y que la ventana mantenga su integridad durante el diseño de esa carga estructural. Eso va amarrado a los elementos de fijación. Recordemos que los elementos de fijación pueden variar dependiendo del tamaño de la ventana y los sustratos de fijación, los espacios que haya entre la ventana y el vano. Entonces, no hay cómo sacar un requerimiento o una especificación puntual para los herramientas, pero sí llama a hacer el cálculo respectivo por un ingeniero profesional certificado para eso, que tenga la capacidad de saber cuánto aguanta un tornillo, cuál es la distancia que aguanta el tornillo, su corte, su flexión y generar el número de fijaciones adecuados según el sustrato que tenga la obra. Vale, súper. Tenemos dos preguntas que están un poquito relacionadas. Yo sé que nosotros ya hablamos de este tema cuando presentamos un poco de la norma de la 6313, pero nos preguntan de SG Windows que cómo se van a ensayar las ventanas para determinar las propiedades de resistencia, la de permeabilidad y todas las demás de las que habla la norma. Ya hay en Colombia en este momento existen dos laboratorios de pruebas de ventanas de empresas privadas. La idea es que haya un tercer laboratorio de uso público. Ahí el llamado es para las empresas que diseñan sus productos a poder garantizar el desempeño de pocas empresas tienen diseños propios de ventanas. Esas empresas tendrán que garantizar que sus productos tienen este cumplimiento de filtración de agua, aire y resistencia estructural. Nosotros como Alumina también estamos en el desarrollo de un laboratorio para uso público y la idea es poder también con el laboratorio garantizar que los herramientas que Alumina oferta a los clientes cumplan todos estos requerimientos y no sean pues responsabilidad de las empresas, de los ventaneros, sino de la empresa que proporciona el sistema de ventanería. Perfecto, digamos que con eso respondiste a la pregunta que hizo nuestro otro usuario, que es anónimo, no nos puso su nombre, pero que nos preguntaba precisamente cómo esos ensayos, quién los debía hacer. Digamos que ya igual lo respondiste. Ahora, cambiando un poco de tema, Carlos Ramírez nos pregunta que si se conserva la carga de diseño de las barandas para espacios deportivos. Carlos dice que era de 2.6 kilonewtons por metro. ¿Se conserva dentro de la nueva norma esta carga?
Sí, la carga de los espacios deportivos, de las cargas para los parqueaderos y este tipo de elementos se conservan dentro de los requerimientos del título B de la NSR 21. Ok, vale. Luego, Paulo Prieto nos repite una pregunta. Él dice que si en qué casos, no entiendo bien, en qué casos se puede utilizar el vidrio crudo, según esas tablas que mostraste. Ok, el uso de vidrio crudo está limitado propiamente a los cerramientos que están definidos en las zonas de bajo riesgo y limitados a las zonas de alto riesgo solamente en unos tamaños bastante reducidos, dada el peligro que pueden generar estos elementos ante una maleta, un asiento. Entonces ahí hay una acotación sobre los tamaños máximos de los vidrios en bajo riesgo, que era la última tablita que les mostré. Ok, perfecto. Igual, de nuevo, los asistentes van a recibir las memorias de esta presentación. Andrés, hay una pregunta, trato de entender lo que está preguntando, nos pregunta Renson Vargas acerca de si hay algún requerimiento de la seguridad contra impacto y la seguridad contra intromisión dentro de la nueva norma. Listo. En la NSR 21 hay un requerimiento de resistencia contra la carga de impacto que es de 1.3 kilonewtons en carga puntual, en una zona de 5 centímetros por 5 centímetros, que se usa normalmente para los elementos de cerramientos de barandas. Y en la NTC 6313 hay una resistencia a la intrusión de las ventanas. Esta prueba de intrusión no está requerida dentro del alcance de la 6313. Hay una guía sobre si se puede requerir o no, debido a que en Colombia la prueba de intrusión, para las personas que de pronto la conozcan un poco, hay diferentes tipos de nivel de intrusión para las ventanas. Entonces, según las fuerzas y el protocolo del ensayo de intrusión, se define como el nivel de seguridad de la ventana o puerta. Esta norma todavía no está dentro del alcance de las NTC que se están tratando de implementar para Colombia, pero en el mediano plazo la idea es poderla implementar y generar una ampliación como una norma anexa, pero no requerida en la NSR 21. Ok, bueno, hay una pregunta, también sería bueno que nos aclararas esto. Don Sergio Jaramillo nos pregunta que si todas las normas en las que se mencionan dentro de la NSR 21, en este caso, se volverían de obligatorio cumplimiento, es decir, o a las que se haga referencia, o si hay algún límite, digamos, allí. Bueno, la ventaja de la NSR 21 es que al ser ley y estar cobijada por la ley 400 del 97, tienen un alcance de extensión, y es que cuando la ley exige que todos los elementos de cerramientos de ventanería deban cumplir una NTC, vuelve la NTC de obligatorio cumplimiento. Esto ocurre tanto en los elementos de ventanería como en los elementos de barandas como los elementos de piso. Igual hay unos requerimientos, unas normas que se vuelven de obligatorio cumplimiento referente al estándar de los usos de vidrio. Los vidrios de seguridad deben cumplir unas NTCs determinadas. Entonces, esas NTCs, cuando yo como constructor compre un vidrio de seguridad, debo garantizar que la empresa me cumple esa NTC porque está exigida en la NSR 10. Entonces, sí es de obligatorio cumplimiento y es responsabilidad de cada constructor y desarrolladores garantizar que sus proveedores sean empresas idóneas que puedan tener la capacidad de cumplir con estos requerimientos. Ok, muy claro. Bueno, yo creo que nos alcanza el tiempo de pronto para un par de preguntas más. Qué pena, Andrés, demorarlo tanto. La siguiente pregunta es de Paula Buitrago. Nos pregunta que si en esta nueva norma se van a incluir alguna exigencia en términos de confort térmico, porcentajes de aperturas, control de puentes térmicos, factores solares de los vidrios o algo así. Si está incluido entre la norma resistente nueva. Realmente lo pensamos en algún momento, lamentablemente no. La respuesta es no hay un requerimiento de desempeño térmico. Hay un decreto que se está manejando con el Ministerio de Medio Ambiente que es sobre los requerimientos técnicos y térmicos de los cerramientos.
a término general para las edificaciones y ahorro energético, pero dentro de la NSR 10 no hay un requerimiento todavía definido para eso. La idea es manejarlo con el decreto anexo de eficiencia energética, que sería también un decreto de obligatorio cumplimiento que iría acompasado con la norma de ventanería y de cerramientos. Así uno podría cumplir con la NSR 21, la parte técnica y práctica del producto, y con el decreto de eficiencia energética el cumplimiento de los vidrios, factores solares, coeficientes de sombra que requiere para los diferentes espacios. Muy bien, muy claro. Voy a hacerte la última de las preguntas. Nos la hace Carlos Ramírez y yo creo que esto también nos tiene que dar muchas luces acerca de cómo proceder. Dice que si para la verificación estructural de los perfiles de aluminio de ventanas y puertas, la norma va a establecer las recomendaciones de ese análisis o si va a quedar, como es hoy, a juicio de cada calculista. El desempeño estructural de los productos se hace normalmente por dos vías. La primera vía es que tiene que tener un análisis, un procedimiento analítico, donde un ingeniero capacitado para esto, que sepa cómo calcular los cerramientos. Recuerden que software de cálculo hay hasta gratis en internet, y pues la idea no es usar cualquier software de cálculo, hay que saber cuáles son los parámetros de fijación. Ahí, pues en mi experiencia, yo he trabajado con ingenieros que tienen mucha experiencia en el cálculo estructural, pero cuando se meten en el mundo de los cerramientos arquitectónicos, no es tan fácil. Y no es tan fácil, es que las condiciones y los parámetros que tienen los cerramientos arquitectónicos son un poco diferentes. No son difíciles, pero son diferentes. Hay que tener un muy buen criterio sobre el uso de los cerramientos arquitectónicos y generan de pronto números equivocados. La ausencia de pronto de laboratorios en Colombia hasta hace algún tiempo para validar si lo que yo calculé era la realidad, generaba unos vacíos importantes y a veces generaba ciertas discusiones en los especializados en los elementos de cálculo. Ya con las pruebas de resistencia de la carga de diseño y la prueba estructural, podremos validar si el numerito que sacó el ingeniero calculista diciendo que la ventana aguantaba para luces de 4 metros, con 5 metros, con vidrio de 2 milímetros, era una realidad o no es la realidad. Yo hago un llamado a los fabricantes de los herramientas de ventanería que apliquen el sentido común. El sentido común a veces es el sentido menos usado, pero la experiencia a veces le explica a uno que viendo bien el cerramiento, qué alcances puede tener los diferentes productos que podemos encontrar en los mercados. Y adicionalmente, pues la facilidad ya para los constructores y arquitectos es que los productos puedan tener una validación técnica con un laboratorio que les garantice que los desempeños son los ofertados por las diferentes empresas de ventanería. Perfecto, Andrés, tenemos un montón de preguntas más y mientras hablamos siguen llegando más y más y más preguntas. Pero a todos los asistentes no se preocupen. Vamos a contestar todas sus preguntas por correo electrónico, es decir, a vuelta de correo junto con las memorias de la presentación, ustedes van a recibir las respuestas de todas las preguntas que realizan. Adicional también, una de las preguntas que nos dejan es que si podemos dejar el video también a vuelta de correo, les enviaremos el vínculo dentro del canal de Alumina Arquitectura. Si usted quiere estar pendiente, entre a YouTube, busque Alumina Arquitectura, suscríbase, active la campanita, ahí le van a avisar cada vez que carguemos contenido, no solo los webinars, sino videos interesantes que ustedes pueden estar utilizando dentro de sus labores. Andrés, muchísimas gracias por su tiempo, de verdad estamos muy agradecidos. Yo sé que este tema ha sido de muy buena recepción por los asistentes, tenemos en este momento más de 100 asistentes escuchándonos, así que muchísimas gracias. Vale, Gabriel, muchas gracias. Gracias a todos por estar interesados en este tema y espero poderlos acompañar en un próximo evento. Feliz día a todos. Claro que sí, estaremos preparando uno con más expertos, incluyéndolo a ustedes. A todos los asistentes, muchísimas gracias por su paciencia, por escucharnos. Nos vemos dentro de 8 días. Vamos a arrancar en estas semanas siguientes con charlas de arquitectos. Queremos que nos acompañen para que conozcan cómo los arquitectos llegan a las concepciones arquitectónicas de sus proyectos. Muy bienvenidos todos el próximo jueves, 11 de la mañana. Que estén muy bien. Vale, hasta luego.